y en el norte es saliente, ¿no? Entonces las líneas de inducción magnética salen del norte, o sea, son hacia afuera. No es tanto que salgan, ¿no? Sino que es hacia afuera. Y es hacia el polo sur en el polo sur, ¿no? ¿Entendido? Justo, justo, justo. Lo máximo, lo máximo. Entonces, ¿por qué las brújulas en la Tierra siempre apuntan hacia el norte de la Tierra? ¿Por qué? Bueno, ya nosotros ya conocemos eso, ¿no? Pero vamos a comprobar acá. Entonces, acá, ¿qué pasaría si en cerca de este imán ponemos una hoja imantada? Mira, a mí doy despacito porque es un tema pesadito. Es un tema bastante conceptual y operativo también. Por eso yo no en un tiempo determinado. ¿Qué pasa si ponemos una hoja imantada? Y el azulito sería el norte, el rojillo, el anaranjado, el sur. Mira esta línea de inducción. Esta línea de inducción está hacia la derecha. Va hacia la derecha. ¿Qué significa? Que si tú pones un polo norte, ese campo lo va a empujar hacia la derecha. Y si pones un polo sur, lo va a jalar hacia la izquierda. Y justo acá están los dos campos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? El polo de arriba será empujado pues hacia la derecha, en la misma dirección de las líneas de inducción, mira, porque eso es lo que muestra la línea de inducción. Y el polo sur será jalado hacia la izquierda. Si conocemos lo que hace con el norte, ya conocemos lo que hace con el sur. Entonces, acá, mira, son dos fuerzas iguales. Como son iguales, esa agujita no se va a desplazar. Si hubiera una sola fuerza, sí se desplazaría. Pero como son dos y son del mismo módulo, no se va a desplazar. Se queda en su sitio. Pero como están distanciadas, entonces se genera un giro. ¿Qué cosa va a pasar ahí, amiguito? ¿Qué cosa va a pasar? Lo que va a pasar es que esa agujita imantada va a girar, pues. Borramos un ratito esto, borramos. Entonces, esa hojita imantada lo que va a pasar es va a girar. Y ahí se queda. Si ponemos esa misma hojita más allácito, ahí, por ejemplo, igualito, lo que va a pasar es que va a girar y ahí se va a quedar. Entonces, mira la orientación. Las hojitas imantadas, el norte, siempre se orienta en la misma dirección de las líneas de inducción. ¿Ya? Entonces, un polo norte me indica hacia dónde está el campo magnético, pues. Hacia dónde están las líneas de inducción. Entonces, ¿por qué las brújulas, las hojitas de las brújulas siempre apuntan hacia el norte geográfico? Hacia el norte de la Tierra. Entonces, tiene que haber un campo magnético que apunte hacia allá. ¿Pero de quién si yo no veo ningún imán? ¿De quién? La Tierra, pues. Así descubrieron que la Tierra era un imán gigante. Entonces, el magnetismo, el campo magnético, es de la Tierra. La Tierra, entonces, pues, es un imán gigante, ¿no? Con su campo magnético que va desde el sur geográfico hasta el norte geográfico. Entonces, no es de su grado, pero le voy a comentar. Si el campo magnético de la Tierra apunta hacia el norte de la Tierra, significa que el norte de la Tierra es el sur magnético. Porque mira, las líneas de inducción siempre se dirigen al sur magnético. Y las líneas del campo de la Tierra, el campo magnético de la Tierra, siempre se dirige hacia el norte de la Tierra. O sea, el norte geográfico es el sur magnético. Y el sur geográfico es el norte magnético. O sea, para que me entienda, ¿ya? Acá está la Tierra, mira, acá está la Tierra. Acá está América. Ahí está América, ¿no? América del Sur. Más o menos ahí. ¿Sí? Listo. Acá está Perú, acá está. Ahí está la saco, mira, ahí está la saco. Entonces, el norte de la Tierra es esto, ¿no? El norte geográfico está acá, el sur geográfico está acá. El campo magnético de la Tierra va así, ¿no? El campo magnético de la Tierra y entra por el norte del geográfico. Sale del sur geográfico y va hacia el norte geográfico. Ese es el sentido de las líneas de inducción magnética de la Tierra. Ahí está, mira. Ahí está, ¿no? Por eso que las brújulas, las hojitas imantadas de la brújula siempre se orientan hacia el norte de la Tierra. Pero si por acá sale, este es el norte magnético. La línea de inducción sale por el norte magnético. Entonces, el sur geográfico
es el norte magnético de la Tierra. Y el norte geográfico es el sur magnético de la Tierra. ¿Cómo se le llama a ese fenómeno? Se le llama aberración magnética. La aberración magnética de la Tierra. O sea, es al contrario. El sur geográfico es el norte magnético. Y el norte geográfico es el sur magnético. ¿Entendido? ¿Entendido? Entonces, esa es aberración magnética de la Tierra. Lo máximo, Nito, lo máximo, lo máximo. Una preguntita. A ver, una preguntita difícil. Una preguntita difícil. Eh, una brújula en el mismo polo norte, una brújula, ¿hacia dónde apuntaría? La aguja imantada de una brújula en el mismo polo norte. ¿Hacia el sur? No. Pero de cierta manera es correcto, pero en el mismo polo norte. Porque en el Perú las agujitas imantadas apuntan hacia el norte de la Tierra, ¿no? Están orientadas paralelamente a la Tierra y apuntan hacia el centro de la Tierra, hacia el norte de la Tierra. A ningún sitio. Está más cerca, está más cerca. ¿Hacia dónde apuntaría? Se queda quieta. Es neutro. No, porque ahí también hay campo magnético, ¿no? Vacila, oscila. Bueno, en el mismo polo norte, en el mismo, una brújula apuntaría hacia el centro de la Tierra. O sea, apuntaría hacia el piso. Ya no se pondría paralelamente al piso, ¿no? Sino apuntaría hacia el piso. Porque las líneas entran ahí, pues. ¿No es cierto? Mira, las líneas están hacia abajo, así que la brújulita apuntaría hacia el piso, porque ahí está entrando ya la línea de inducción. ¿Entendido? ¿Entendido? Qué gusto, Mito, qué gusto, son los máximos, son los máximos. Muy bien, qué bonito borrar esto. No te olvides de eso, ya de la aberración magnética. O sea, es al contrario, el norte geográfico representa el sur magnético y el sur geográfico representa el norte magnético. Bien, amiguitos, entonces, acá, ¿qué dice pues? Acá, mira, y dentro del imán, aberración magnética, lo máximo. No te olvides, porque eso vino en un examen de admisión. Entonces, dentro del imán también hay campo magnético. Y las líneas, así que también van a haber líneas de inducción. Y ahí sí van, pues, completan el ciclo nada más, ¿no? Completan la figura. Dentro del imán van de sur a norte, mira. Generando, pues, generando líneas cerradas, ¿no? Fuera el imán, de norte a sur, por eso la líquida perinita, de cierta forma apuntarían pues hacia el sur que dijo, ¿no? Entonces, dentro del imán van de sur a norte, ¿ya? Entonces, son líneas cerradas, no te olvides. Listo, ¿qué dice nuestro amigo Wazowski? ¿Qué dice nuestro amigo Wazowski? Lo máximo. El norte de una aguja imantada siempre se orienta igual que el campo magnético, o sea, igual que las líneas de inducción. ¿Ya? Se orienta siempre en la misma dirección. Listo, amiguito. Entonces, esto es necesario haber tenido esta base de magnetismo para poder ver el experimento de Ørsted. Entonces, ¿cómo se generaron? Se generaban o se generan fuerzas de atracción y repulsión. Mucho tiempo, muchísimo tiempo, buscaron una relación entre el magnetismo y la carga eléctrica. Hasta que Ørsted, entre comillas, casualidad, porque después de 10 años que comenzó a buscarlo, lo encontró, pues, ¿no? Entonces, así es. Entonces, ahora sí vemos experimento de Ørsted. A ver, entonces esto lo dejamos por ahí, que lo vamos a usar. O lo borramos para que no distraiga, ¿ya? O no, esto tiene que ser así. Ah, pero voy a borrar el resto aquí, creo. A ver, amiguitos. No, está solito, entonces lo borramos. Listo. Experimento de Ørsted. Entonces, Ørsted lo que hizo, después de descubrirlo, ¿no? Entonces él agarró una mesa, en una mesa puso como 100 hojitas imantadas y un conductor perpendicular a la mesa, mira, ¿no? Él ya sabía lo que iba a pasar, por eso hizo el experimento para demostrarlo, ¿no?
Entonces, cuando no pasaba corriente, las 100 hojitas apuntaban todas hacia el norte de la Tierra, orientadas por el campo magnético de la Tierra. Y cuando hizo pasar corriente, sucedió pues eso. Entonces ahí está, ¿no? En este caso hacia arriba, cuando comenzó a pasar corriente hacia arriba, amiguitos, las agujitas se reorientaron. Que entonces a una aguja imantada solamente lo puede mover un campo magnético. ¿Y por qué se movieron? ¿Qué campo? ¿Cuál es el campo que lo está moviendo ahora? ¿De dónde sale ese campo? Entonces todo salía pues de la corriente eléctrica. Las agujitas, mira, se reorientaron formando circunferencias alrededor del conductor. Ninguna hojita apuntaba al conductor, todas se envolvían al conductor. O sea, un campo magnético circunferencial. Y los nortes tenían el mismo sentido, mira, los nortes tenían el mismo sentido. O sea, ese campo tenía un sentido. ¿Cuál era ese sentido? Ese ahí, pues, ¿no? Como el norte siempre se orienta en la misma dirección, el norte sería así. Entonces, cuando la corriente iba hacia arriba, se generaba un campo magnético envolvente, circunferencial, con ese sentido. Cesó la corriente y otra vez apuntaron hacia el norte. Hizo pasar ahora la corriente hacia abajo, cambió el sentido de la corriente y el sentido del campo también se invirtió. Entonces pasó la corriente hacia abajo y las agüitas se volvieron a orientar por el sentido opuesto al inicial, ¿no? Entonces, ¿qué estaba pasando? Que la corriente eléctrica estaba induciendo, porque no estaba inicialmente, un campo magnético circunferencial alrededor del conductor. Eso es lo que descubrió Ørsted. Recién pudo hallar la relación entre corriente eléctrica y magnetismo. Por eso que ya ahí ya se supo que el magnetismo era generado, se dijo, por corrientes eléctricas. Listo, amiguitos, entonces en ese caso el sentido del campo pues era opuesto ya, ¿no? La corriente hacia abajo, el sentido opuesto, la línea de inducción tenía que ser de ese sentido, ¿no? Entonces, cuando la corriente iba hacia abajo, es el sentido. O sea, el sentido del campo magnético dependía del sentido de la corriente. Para relacionar el sentido de la corriente con el sentido del campo magnético, se usa la regla de la mano derecha. Ahí está. Ese es para determinar, ¿no? O para relacionar los sentidos de ambos fenómenos. De la corriente eléctrica y el campo magnético inducido. El sentido del campo magnético inducido. ¿Entendido? Hasta ahí. ¿Cómo se usa esa regla de la mano derecha? Mira, ¿cómo se habla de la mano derecha? ¿No? Ponemos la mano debajo del conductor y el dedo pulgar extendido lo orientamos con el sentido de la corriente. En ese caso, usando el ejemplo de arriba, hacia arriba, ¿no? Y los cuatro dedos que envuelven al conductor, los cuatro dedos que envuelven al conductor indican automáticamente el sentido del campo magnético, el sentido de las líneas de inducción. Ahí está. Si la corriente iba hacia abajo, entonces ahora pues la mano estaba hacia abajo, ¿no? Y el campo cambiaba de sentido, ¿no? Entonces, ¿entendido, amiguitos? ¿Entendido? Excelente, excelente, muy bien, qué gusto, qué gusto. Mira, el campo magnético es perpendicular al conductor siempre, ¿eh? ¿Ya? Siempre perpendicular al conductor y siempre circunferencial, envolvente al conductor. El centro de cada circunferencia es justo el punto donde está el conductor. Entonces, como son perpendiculares, es un fenómeno espacial. Entonces, no se podrá representar pues en un mismo plano todo, ¿no? No se podrá representar en un mismo plano todo. Cuando veamos al campo magnético real, no lo vamos a ver al conductor. Y cuando veamos al conductor bien, no lo vamos a ver al campo magnético, ya que son perpendiculares. Entonces, ya se ha establecido una regla de símbolos. ¿Cómo se observa esto? ¿Cómo se representa en un plano de visión? Lo miramos desde arriba, ¿no? Lo miramos desde arriba. Si lo miráramos desde arriba, veremos perfectamente al campo, pero ya no veremos al conductor. Al conductor lo vamos a ver como un circulito nada más. Y no sabremos si la corriente sube o baja. Por eso que se ha establecido una regla de símbolos. Mira, ahí está. Entonces, mira, esto, si lo miramos desde arriba,
Para nosotros la corriente sería, pues la corriente se acercaría a nosotros. Esa corriente que sube sería una corriente que se acerca a nosotros. Sería una corriente que sale del plano de visión. Este es el plano de visión. El campo magnético sí lo observaríamos perfectamente, ¿no? Y acá está el conductor, mira, el conductor lo veríamos con este circulito. ¿Y cómo indicamos que la corriente es que sube o saliente? Lo indicamos con un puntito. Este puntito indica una línea que sale del plano de visión, que se acerca a nosotros. Y mira, ¿no? Aplicando la regla de la mano derecha, ahí está, ¿no? Aplicamos, así sería, ¿no? Aplicamos la regla de la mano derecha, entonces el campo sería pues antihorario, ¿no? Antihorario. No te olvides, para una corriente saliente, el campo es antihorario. Y cuando la corriente baja, será una corriente que se aleja de nosotros, que entra al plano de visión. ¿Cómo se representa cualquier línea que entra al plano de visión? Con un aspa, no X, ¿ah? Yo escucho mucho X, X, X. No, no es X, es aspa. Entonces es una letra, es un símbolo. Esta aspa representa toda línea que es entrante al plano de visión. En este caso es la corriente, ¿no? Entonces, aplicamos la regla de la mano derecha, sería así, ¿no? Sería entrante, ¿no? Entrante sería. Entonces, para ustedes sería así, ¿no? Sería así. Entonces, el fondo no permite, entonces sería horario, bueno, sería horario, ¿no? A ver, sería así, más o menos. A ver, para que se exprese, sería así, sería, ¿no? Sería así, entonces sería entrante, no, así, ¿no? Así sería, entrante, ahí está, ahora sí está bien. Entrante, el dedo pulgar entrando, y acá la mano sería el sentido horario, ¿no? Entonces ahí está, para una corriente entrante, entonces el campo sería pues horario. No se olvide, ya dice ahí, es ya. De frente aplicamos eso ya. ¿Algunas preguntitas aquí, amiguitos? ¿Alguna preguntita? Todo bien. Excelente, excelente, Benita, excelente. Entonces yo pregunto, bien, muy bien. ¿Las líneas de inducción magnética son abiertas o son cerradas? Son líneas cerradas. ¿Qué son? Cerradas, excelente, claro, muy bien, excelente, excelente. Lo máximo. Un punto que representa. Un punto en un plano de visión. ¿Representa una línea entrante o saliente? Un punto. Saliente, muy bien, qué gusto, qué gusto. Y una aspa representa una línea entrante, ¿no? ¿Qué uso mitos? Son preguntas de rutina que es para pensar, pues, lo que estamos viendo. Listo, entonces, amiguitos, ¿qué cosa es la inducción magnética? Entonces, ande acá, ¿no? Si nos alejamos del conductor, el campo es menos intenso. La acción del campo es menos ya, ¿no? Y si nos acercamos al conductor, es más. Entonces, y si la corriente aumenta, la intensidad del campo es más también, aumenta la acción del campo. Entonces, ¿con qué describimos la acción o al campo magnético? Lo describimos con la inducción magnética. No en línea de inducción. La línea de inducción es otra cosa, una figura nomás. Las líneas son líneas, pues, ¿no? La inducción magnética es un vector, es una magnitud vectorial. Con la inducción magnética ya describimos lo que el campo hace. La acción del campo sobre un polo norte. Veamos acá. ¿Qué cosa es la inducción magnética? Una cosa es línea de inducción, otra cosa es la inducción magnética, que ya es un vector que indica la acción del campo. Ahí está, mira, ¿no? Entonces, mira, inducción magnética, magnitud vectorial. Entonces, una línea es un vector que mide la acción del campo sobre un polo norte. ¿Ves? No te olvides esto, ya lo vuelvo a remarcar acá, lo vuelvo a subrayar. Sobre un polo norte, la acción del campo sobre un polo norte magnético unitario, se dice, ¿no? Mira, entonces,
ese vector me indica la acción de ese campo sobre un polo norte. Y sobre un polo sur, al contrario, nomás. Así que si conocemos lo que hace sobre un polo norte, conocemos ya también, pues, automáticamente lo que hace sobre un polo sur. En un punto dado, esa magnitud fue determinada por los matemáticos Biot, Savart y Laplace. Ellos fueron los que ya cuantificaron el campo magnético, ¿no? Tres matemáticos extraordinarios. Y suerte que vivían al mismo tiempo que estaba Oers, ¿no? Es como si, ahí está, ¿no? Ahí está, usando el ejemplo de una corriente hacia arriba. Ahí está la línea de inducción, mira, ¿no? Una circunferencia perpendicular, pues, al conductor. La inducción magnética es un vector que está contenido en el plano del campo. Entonces, mira, acá está, ¿no? Acá, delante del conductor va hacia la derecha, ¿no? Que vendría hacia el conductor a la derecha. Detrás del conductor hacia la izquierda. En el punto A, la línea de inducción apunta hacia atrás. Entonces, en ese punto, si ponemos un polo norte en A, el campo lo va a empujar hacia atrás. ¿Cómo sería entonces eso? Sería así. Ese vector representa la acción de ese campo sobre un polo norte. ¿Ya? Si ponemos un polo norte en el punto A, ese campo magnético lo va a empujar hacia atrás, porque hacia atrás ahí apunta la línea de inducción. En ese punto, en el extremo opuesto, la inducción magnética sería pues hacia adelante, ¿no? El vector siempre es tangente a la línea de inducción, ¿ya? Características. Está contenido en el plano del campo. Es perpendicular al conductor, mira, 90 grados. Es perpendicular al conductor. Y es perpendicular al segmento que une el punto con el conductor. Esas son las características. ¿Ya? Contenido en el plano del campo, por lo tanto, siempre será perpendicular al conductor, no siempre será perpendicular al conductor. Y perpendicular al segmento que une el punto con el conductor, no o sea, al radio, ¿no? Como es una circunferencia, pues algunos le ponen radio, le ponen. Pero es distancia, pues. Listo, amiguitos. ¿Cuánto es su módulo? Su módulo después depende de la corriente, ¿no? Depende de la distancia también. Y depende del medio. Entonces, para un conductor bastante largo, infinito se dice, tiene una formulita. Nosotros vamos a trabajar con ese caso nada más. Hay diferentes casos, ¿ya? Pero nosotros vamos a tomar ahora por cuestión de facilidad un conductor rectilíneo y bastante largo. O sea, infinito se dice. Para ese caso, ¿cuánto es el módulo de esa inducción magnética? De esa intensidad, de esa acción. Es así, mira, es de la formulita, mira. La inducción magnética al punto A es igual a una constante, que depende del medio, por la intensidad de corriente sobre 2pi por la distancia al conductor. Esa es la formulita. La unidad, en honor a Tesla, el Tesla, pues, ¿ya? Entonces, I, intensidad de corriente en amperes, D, distancia en metros, y mu sub cero, se le llama permitividad magnética del medio. No todas las sustancias dejan que el campo magnético actúe normalmente. O sea, tienen una permitividad magnética. Entonces, nosotros trabajaremos por cuestión práctica en el vacío. ¿Cuánto es la constante, cuánto es la permitividad magnética del vacío? La máxima, pues la máxima, ¿no? Porque no hay nada. Entonces, mu sub cero, amiguitos, tiene ese valor, mira. Mu sub cero es igual a 4pi por 10 a la menos 7 Tesla metro por ampere. Ese es el valor de la constante mu sub cero. Como este 10 a la menos 7 es un poco engorroso, el 10 a la menos 7, mira, lo descomponemos como 10 a la menos 6 por 10 a la menos 1. Y 10 a la menos 6, esto es micro, ¿no? Esto de acá, mira, esto de acá, esto corresponde a micro. Esa cantidad se puede reemplazar por un símbolo. Millonésima, esto se representa con micro, ¿no? Perdón, ahí. Entonces, mi ahorita salió acá. ¡Ay! Entonces, 10 a la menos 7 es micro por 10 a la menos 1. Ahí está. Entonces, la constante que más se usa, que más vamos a usar, es 4pi por 10 a la menos 1. Pero ya no Tesla, sino micro Tesla metro por ampere. Esa es la constante que vamos a usar. ¿Entendido? ¿Entendido? Estamos con el tiempo acá, estamos con el tiempo acá.
¿Alguna preguntita, dos amiguitos? ¿Algunas preguntitas acá? Hasta aquí la teoría. ¿Una preguntita? ¿Todo bien? Sí, siempre, Brunita, por lo general. Sí, siempre, siempre. 10 a la menos 7, eso se usaba hace 20 años. Pero ahora, pues, las operaciones son tan engorrosas que se hace lo práctico. Se toma valores prácticos. Entonces ya no se trabaja con 10 a la menos 7. Y es más, en la naturaleza, en la realidad, los campos magnéticos son de microteslas. Por eso que se usa esta cantidad. Para no estar pasando a cada rato, pues, de 10 a la menos 7 a microteslas. De una vez se convierte a microteslas y con eso trabaja. Excelente, Víctor. Lo máximo, problema uno. Ah, no, bueno, acá está. Allá. Mira, esto es acá, mira. Si vemos directamente al conductor, si miramos al conductor directamente, de frente, lo veremos perfectamente al conductor, pero ya no veremos el campo, ¿no? Porque como el campo es perpendicular al conductor, veremos líneas, ¿no? El campo será representado con líneas nada más. Entonces, si miramos de frente al conductor, ya no veremos el campo. Así como cuando mirábamos de arriba no veíamos el conductor, cuando miramos al conductor ya no vemos al campo. Lo único que se sabe es que el campo por un lado entra y por otro lado sale. Nada más. Entonces, mira acá, por ejemplo, ¿no? El ejemplo de la corriente hacia arriba. Ahí está, si la corriente va hacia arriba, entonces aplicamos la regla de la mano derecha y mira, los cuatro dedos acá, esta zona está saliendo, el campo está saliendo. Y en esta zona acá el campo está entrando. Mira. En esta zona el campo entra, ¿no? Entonces, ¿cómo sería el campo magnético en esta zona? Representado por puntitos nada más. Lo único que se puede hacer. Entonces, el campo magnético acá se representa por puntos. Y al lado izquierdo, o al lado derecho, perdón, del conductor, se representa con aspas. El campo es entrante ahí y se representa con aspas. Mira, este es el vector. Esta aspa con una bolita representa al vector, no una línea. Este es el vector inducción magnética. Y acá también, ¿no? Mira cómo sería el vector. El vector sería saliente, bueno. Si el campo es saliente, si las líneas son salientes, como el vector es tangente a las líneas, entonces acá el vector será saliente también. Ahí está, ¿no? Una bolita y una puntita, y un punto. Eso representa al vector. Listo, amiguito, lo máximo. Problema uno, entonces, problema uno. Dice, respecto a los siguientes enunciados, escribe verdadero o falso, según corresponda, luego marque una alternativa correcta, ¿no? La inducción magnética en un punto debido a un conductor rectilíneo infinito con corriente eléctrica es directamente proporcional a la distancia. Dice que la inducción magnética, la acción del campo, es directamente proporcional a la distancia. O sea, si la distancia aumenta, la inducción magnética aumenta. ¿Será así? A ver, ahí está, ¿no? Mira, la corriente está de bacán, ¿no? Claro, claro, falso, falso. Porque mira, ahí está, una circunferencia, ¿no? Son circunferencias. Si nos alejamos, el campo es menos intenso. El campo va debilitándose. O sea, no es directa, es inversa, porque a más distancia, menos es la intensidad del campo, menos es la inducción magnética. La formulita, ahí está, mira, la formulita, ahí está, mira, ¿ves? Ay, ay, ay. Mu sub 0 por I sobre 2 pi d. La distancia está en el denominador, o sea, es inverso, pues. Si la distancia aumenta, el resultado se hace menor, se hace más chiquito el resultado. Entonces, no es directo. Directo es con la corriente, sí. A más corriente, como te dije, más la inducción magnética. Entonces, falso, pues. No es directo, es inverso con la distancia. Amigos, ¿qué más dice? Las líneas de inducción, frente Marita, muy bien, qué gusto. Las líneas de inducción magnética asociadas a una corriente eléctrica del conductor son circunferenciales. ¿Verdadero o falso? Verdadero, bueno, cierto, al toque. Ese es verdadero, bueno, ahí está justo el librito. Y lo estamos viendo hace rato ya, ¿no? Acá, una bacana. Las líneas de inducción magnética siempre son cerradas. Verdadero, bueno, cierto, claro, muy bien, bien.
Excelente, amito, lo máximo. Entonces, la respuesta sería verdadero, falso, verdadero, verdadero. La D sería, pues, ¿no? La D. Siempre son bacanes. Las preguntas de teoría siempre son bacanes. Muy bien, excelente. Listo, dos. Ahí está, mira, tenemos un conductor visto de frente. Aquí al campo no lo vamos a ver correctamente. Solamente se sabrá que por un lado sale y por otro lado entra. Nada más. Cuando estamos viendo al conductor de frente. Entonces, si por un conductor rectilíneo fluye una corriente eléctrica de 15 amperes, tal como se muestra en el gráfico, determine el módulo de la inducción magnética en el punto P. En el punto P hay campo magnético, ¿no? Y habrá una intensidad del campo magnético, o sea, una inducción. A ver, veamos primero si es entrante o saliente el campo. Para eso aplicamos la regla de la mano derecha, ¿no? Ahí está, amiguito, mira, esas líneas, acá, ¿no? Estas líneas interrumpidas significa que es de infinito, ¿no? Significa que es bastante largo ese conductor. O sea que podemos aplicar la formulita sin ningún problema. Entonces, Tomito, regla de la mano derecha, mira, mira qué bacán. A ver, si aplicamos la regla de la mano derecha, no sé si ahí está, debe estar, debe estar. No, eso no, eso no, eso no. Porque acá ya lo estamos viendo de frente al conductor. Eso como que es una ayudita, pero es incorrecto, porque lo estamos viendo de frente al conductor. El campo magnético no se ve. A ver, aplicando la regla de la mano derecha, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? A ver, ahí se aprecia. No, ahí está, ¿no? Sería, mira, arriba es saliente y abajo es entrante, ¿no? Entonces, arriba sería con puntitos, pues, ¿no? Entonces, el campo magnético acá lo representaríamos con puntitos, porque ahí es saliente. La línea de inducción sería un puntito. Y acá sería aspa. El campo sería entrante y se representaría con aspas, ¿no? Entonces, de esa manera es lo correcto de representar el campo magnético. Entonces, acá, pues en ese punto es entrante. Por lo tanto, el vector se verá así, ¿no? La inducción magnética será una bolita con un aspa. O sea, ahí la inducción magnética es entrante también, ¿no? Sino que ya como que se ayudan con esta elipse, ¿no? Entonces, en este punto, ¿cómo se...? Bueno, sería hacia atrás, podríamos decir, que es el campo, ¿no? Entonces, la inducción magnética sería de esta manera, pues, ¿no? Bueno, allá, si esto vale 50, trazamos una perpendicular para la distancia al conductor y se forma un triángulo rectángulo. Si este hipotenusa vale 50, esta distancia es 30. Entonces, ¿cómo sería el vector? Mira, claro, así. Ahí parece que es paralelo, ¿no? ¿Por qué? Hay que tener cuidadito. Porque ahí parece que es paralelo al conductor y jamás es paralelo con ese conductor. Lo que pasa es que está apuntando hacia atrás, ¿no? Y ese vector también estaría pues hacia atrás. 10 a la, 10 a la noche. A ver, vamos a hacer, vamos a hacer. Claro, a ver, vamos a hacer, vamos a hacer. No sé cuántos salen. Entonces, amiguitos, ya pues aplicamos la formulita, ¿no? Pero acá lo correcto es esto, ¿ya? Mira, lo correcto es esto. La inducción magnética es una bolita con un aspa. De ahí sería el B. Este B sería bajito acá. Entonces, la formulita, mu sub 0 por I sobre 2pi por la distancia. Ahí está. Entonces sería mu sub 0 vale, ¿ves? ¿Ves? 4pi por 10 a la menos 1 microteslas, metro por ampere. Reemplazamos, bueno, ahí está. Ahí está. Entonces, 30 centímetros, tenemos que convertirlo a metros. Un centímetro es 10 a la menos 2 metros. O sea, sería 30 por 10 a la menos 2 metros. No se pone decimales, ¿ah? Se pone con notación exponencial. Entonces, la corriente de control es 15 amperes, ahí está. La constante, 4pi por 10 a la menos 1. Sobre 2pi por la distancia, 30 por 10 a la menos 2. Mira lo bacán que ocurre. Este 0 con el 10 a la menos 2 resulta 10 a la menos 1, ¿sí o no? Y ese 10 a la menos 1 se va con el 10 a la menos 1 de arriba, pues. Siempre se van. Así que es más fácil. Acá, si le sacamos 2pi abajo se va 2pi y queda, y arriba se va 2pi y queda 2, ¿no? 2 por 15, tercia. Tercia 1, tercia 5.
2 por 5, 10. 10 microteslas. Esa sería la respuesta. Eso no se hace 30 sobre 3, no. De frente sacamos tercia. 2 por 5 nada más. Claro, sí, 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 sí. Pero si trabajas con 10 a la... Saldría esto, mira. Si trabajamos con 10 a la menos 7, te sale 10 a la menos 5 teslas. Eso te saldría. Si usamos 10 a la menos 7 teslas, te va a salir 10 a la menos 5 teslas. Un valor engorroso. Y como la respuesta está en microteslas, tendríamos que convertir a microteslas. Un tesla, tenemos que pasar teslas a microteslas. Un tesla, amiguito, es 10 a la 6, 1.000.000 de microteslas. Entonces, reemplazamos acá, ¿no? Sería 10 a la menos 5 por 10 microteslas, 10 a la 6. Microteslas quedaría 10 a la 1, ¿no? 10 a la 1 microteslas. ¿Entendido? ¿Entendido? Entonces, más fácil que Marita, más fácil es trabajar con 10 a la menos 1. De frente te sale en microteslas. De frente te sale en microteslas. ¿Ya? ¿Entendido, amiguitos? Dígame, por favor, si está entendiendo, ¿no? Bien. Como yo te dije, era operativo, ¿no? Mi geminita, era eso, es operativo también. Lo de azul, claro que sí, Benita, lo de azul, a verlo. Ah, esto de acá, esto de acá. Ay, 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 ay. Claro, mira, el 30 por 10 a la menos 2. 30 es 3 por 10. O sea que 0 representa 10. 10 por 10 a la menos 2, ¿cuánto es? ¿Es 10 a la menos 1, sí o no? Y 10 a la menos 1, con el 10 de la menos 1 de abajo, de arriba, el 10 a la menos 1 se va con el 0 y con el 10 a la menos 2. ¿Sí, sí? Siempre cuando la distancia es decenas de centímetros, siempre cuando es decenas de centímetros, va a quedar acá 10 a la menos 1 nomás, queda 10 a la menos 1. Y se va con el 10 a la menos 1 de arriba. Por ejemplo, 40 centímetros. 40 centímetros, ¿cuánto sería? Pues no, en notación exponencial. A ver, ahí está. 40 centímetros, Pierinita, ¿cuánto sería en notación exponencial, Karinita? O Pierina, perdón. 40 centímetros. Sería 40 por 10 a la menos 2, ¿no? Sería 40 por 10 a la menos 2 metros. ¿Y cómo lo decimos algo bonito? 40 por 10 a la menos 2 metros. Finalmente, ¿cuánto quedaría, Pirinita? ¿Cuánto quedaría? 40 por 10 a la menos 2 metros. ¿Cuánto sería finalmente? El cero aumenta una unidad del exponente, ¿no? O sea, sería, claro, 4 por 10 a la menos 1. Por eso que ya inclusive no se pone 40 por 10 a la menos 2, sino de frente 4 por 10 a la menos 1. Esto sería pues 4 por 10 a la menos 1, ¿no? Ahí está, 4 por 10 a la menos 1. Porque el cero es 10, pues no, realmente es 10. Ese cero representa 10. Entonces, eso sería, ese es el valor que realmente tendríamos que reemplazar acá, en la fórmula. El 30 por 10 a la menos 2 es muy inocente. Para Siglos San Marcos, muy inocente. O sea, un trabajo de más. Cuando son decenas de centímetros, arriba queda 10 a la menos 1. Unidades por 10 a la menos 1. ¿Entendido? ¿Entendido? Pirinita, ¿entendido? ¿Seguro? Muy bien. A ver, ¿cuánto sería 80 centímetros en notación exponencial? De frente, ya, de frente. Ya. Claro, de frente, lo máximo. De frente. Porque es muy operativo poner 80, por ejemplo, la menos 2.
Es como si yo le dijera, pues, descomponga un vector usando K3, K4, K, no, ya no. Eso se usa hasta segunda y secundaria nomás. Con los chiquitos de tercero, los dos primeros que se me peleaban para que acepten ya de que ya no pueden usar K de frente, que hagan la descomposición de un vector, por ejemplo, ¿no? Sino que les enseñan, pues 3K, 4K, 5K, forman su ecuación, K vale tanto, multiplican a su macho y se alegran todavía. ¡Ah, qué bacán! Y todo lo que están haciendo. Por eso, el tercero, yo ya no, ya hago que no usen K, de frente nomás. Y ahora toditos usan K y dicen, ¡ah, qué bacán, qué bacán! Así es, pues. Igualito, ¿cómo voy a poner 30 por 10 a la menos 2? Ustedes son siglos San Marcos. Eso, bueno, uno, bueno, vale, el resto ya no. Siempre cuando son decenas de centímetros, al final quedan así es, Perenita. Ese es el objetivo. Entonces, al final queda unidades por 10 a la menos uno, ¿ya? ¿Y por qué? ¿Por qué tienen que hacer eso? Para que se vaya con 10 a la menos uno, pues, arriba. Y queda más sencillo todavía todo. ¿Entendido? Lo máximo, lo máximo. 3, problema 3, ¿qué es el problema 3? A ver, dice, a 8 centímetros de un conductor, mira, estamos viendo acá de frente al campo. O sea, acá no lo vemos al conductor, solamente vemos un punto, un aspa. Dice, o sea, la corriente, ¿no? A 8 centímetros de un conductor rectilíneo de gran longitud, la inducción magnética es 5 microteslas, ¿ves? Microteslas. Determine la intensidad de corriente en dicho conductor. Ahí está, bueno, acá le hace un efecto muy bonito, pero las líneas no se mueven, ¿eh? Ni parpadean las líneas, ¿no? Entonces, ahí está, mira, a 8 centímetros, ahí por ejemplo, trazamos una línea de inducción a 8 centímetros. Y en ese punto, a la derecha, la línea apunta hacia arriba, entonces la inducción magnética sería hacia arriba. Arriba, en la parte de arriba, la línea apunta hacia la izquierda, entonces la inducción magnética sería hacia la izquierda. Tiene la misma dirección, pues, ¿no? Acá igualito, hacia abajo y acá hacia la derecha. Vamos a usar esto, pues, ¿no? Aunque está hacia la derecha. Entonces, ahí está. Acá ya tenemos la inducción, lo que nos pide en la corriente. Ahí está, ponemos la formulita, pues, ¿no? Inducción magnética, mu sub 0 por I sobre 2 pi D. ¿Ya? Entonces acá sería 5, mira, ya no se usa, o sea, ¿no? Ya no se convierte, no se reemplaza por su valor equivalente, ¿no? Por su valor que representa. ¿Por qué? Porque ya, si salen microteslas, acá ponemos 10 a la menos 1. Y ya están homogéneas las unidades, ¿no? Entonces sería 4 pi por 10 a la menos 1 microteslas, cosa que se va micro con micro, y por la intensidad corriente, que es lo que pide, ¿no? Sobre 2 pi por la distancia. 8 centímetros, bueno, acá sí queda 8 por 10 a la menos 2. Bueno, acá, mira, se va, bueno, se va a 2 pi, se va a 2 pi, queda 2 arriba, le sacamos mitad inclusive 4, ¿no? Se va a 2, queda 4, y queda acá 10 a la menos 1, y al menos 2 le sacamos un menos 1. O sea, queda así, acá lo he hecho ordenadito, muy bonito. Ahí está, 1 queda arriba, se fue todo arriba, queda ahí nada más, y abajo quedó 4 por 10 a la menos 1. El menos 2 contiene menos 1, entonces se va, 10 a la menos 1 se va arriba, acá siempre se va, y acá queda 10 a la menos 1. El 4 y por 10 a la menos 1 sube a multiplicar, ¿no? Quería 20 por 10 a la menos 1, ¿no? No sé si lo he puesto. Ah, qué bacán, mira qué bonito. Entonces, 20 por 10 a la menos 1. El 0 se elimina con el 10 a la menos 1, ¿no? Porque el 0 representa 10. Entonces, el 0 se va con 10 a la menos 1 y la intensidad corriente sería 2 amperes. Esa es la respuesta. ¿Entendido, amiguitos? ¿Entendido? Excelente, muy interesante, excelente, excelente. Como ves, bastante exponenciación bueno, teoría de exponentes, ¿no?
libre y la vida. Entonces, eso sí, amiguito, como ven, es operativo. Nunca aumentes una cantidad, siempre simplifica. Cuando ya no puedes simplificar, ahí recién ya multiplica, divide, ¿no? Entonces, es asombroso. Yo no sé por qué muchas veces piensan que ya si seguido lo resuelve, entonces ya aprendió. No es así. Aprender implica muchas cosas más. Aprender significa que tú lo dominas. Entonces, tanto la parte conceptual como la parte operativa. Yo no entiendo una parte conceptual bien entendida como una parte operativa que no está siendo correctamente eh, realizada, ¿no? Yo he visto que multiplican todo arriba, multiplican todo abajo y después dividen. ¿Cómo van a hacer eso? Ni hablar. Ni hablar. Simplifiquen siempre, simplifiquen, ¿ya? Nunca aumentes una cantidad, siempre redúcela, ¿no? A lo más que puedas. Problema 4, mira qué bacán, dos puntitos, dos puntos del mismo campo. Se tiene un conductor de gran longitud, dice, ¿no? Perpendicular al plano del papel. Ahí está el conductor eterno. No estamos viendo de frente al campo, así que la corriente no lo vamos a ver. Lo vamos a indicar mediante la convención de signos, ¿no? Ahí está, ¿no? De símbolos, mejor dicho. Entonces, este puntito representa una corriente saliente. Y el campo sería, pues, antihorario, ya sabemos, ¿no? Dice, si la inducción magnética en el punto P es 2 militeslas, es bastante. ¿Cuál es el módulo de la inducción magnética al punto M? Tenemos dos puntos del mismo campo, amiguitos. Tenemos dos puntos del mismo campo. La corriente es la misma. El campo es el mismo. El medio es el mismo. Lo único que está cambiando es la distancia nada más. Eso es lo único que está cambiando. ¿Ya? Entonces, como es el mismo campo, el mío, o sea, solamente cambia la distancia. Entonces, en la fórmula solamente aplicamos proporciones. Mira acá. Bueno, ahí lo está detallando, qué bonito. ¿No? Como la corriente es saliente, el campo es horario, ¿no? Trazamos una línea de inducción que pasa por M. Esta, mira. En el punto M, la línea apunta inclinada hacia arriba, ¿no? Entonces, la inducción magnética en M es así. Si tú pones un polo norte acá en M, el campo lo va a empujar hacia arriba, inclinado hacia arriba. Si pones un polo norte. Y si pones un polo sur, contrario, nada más. Pasa, igualito, trazamos una línea de inducción que pasa por el punto P. Ahí está, ¿no? Esta vez, en el punto P, la línea de inducción apunta hacia arriba. Entonces, la inducción magnética apuntará hacia arriba, pues, ¿no? Ahora, una preguntita. Ustedes son chiquitos extraordinarios. ¿Está bien el dibujo? Hay algo que está, no es que está mal, sino que no corresponde correctamente a lo que está pasando. ¿Qué no está bien dibujado ahí? O sea, voy a ser un poquito estricto ¿no? Por ustedes, pues son chiquitos extraordinarios. ¿Qué no está bien dibujado ahí? ¿Quién me dice? Un autógrafo de Castillo. A ver, ¿quién me dice que está mal dibujado? Normal, o sea, eso podemos sobrepasarlo, ¿no? Pero ustedes son chicos muy buenos. ¿El vector en M es más chiquito que en P o más grande? El vector en M es más chiquito, es igual o más grande que la inducción en P. Si nos acercamos, si la distancia disminuye, ¿la inducción disminuye o aumenta? ¿Me están escuchando? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? No, pues está mal. Porque, o sea, no mal, no, sino que, para que se vea bacán, pues, ¿no? Para que se vea bacán. Acá, mira, este vector tiene que ser más grande. A ver, vamos a hacerlo de esta manera.
O sea, exagerando de repente un poco, ¿no? Pero de todas maneras, vale. Entonces aquí, amiguitos, el vector sería más grande. Y también, pues, vamos a aumentarle el grosor. Ahí está. Ahí sí está bacán, mira. Eso es lo máximo. Vamos a ver acá, ¿no? Ahí está, para que se aprecie bien. Eso es lo correcto. Ya, entonces, regresamos a la pizarra. Ahí está. Eso es lo correcto. ¿Por qué? Porque cuando nos acercamos al conductor, la inducción magnética aumenta, ¿no? Es de mayor módulo. Entonces, amiguitos, por lo que antes esto como son dos puntos, antes se resolvía usando la fórmula dos veces. Pero no, pues eso ya era antes. Ahora sí, mira, acá el bus social es el mismo. El I es el mismo, el dos pies es una constante. Solamente cambia la distancia, nada más. Entonces, aplicamos proporciones. Solamente comparamos la inducción con la distancia, porque el resto no cambia. Entonces, la inducción con la distancia es inverso, bueno, inversamente proporcional. ¿Qué significa eso? Que su producto es una constante. A ver, ahí está lo máximo. Bueno, acá lo está demostrando, ¿no? El producto, inducción por distancia, es una constante, como es el mismo campo, ¿no? Entonces, la inducción en M por la distancia M es igual a la inducción en P por su distancia P. Es una constante ese producto. Ahí está, mira, qué bacán todo eso. Yo me acuerdo antes que se usaba pues dos formulitas. Si no, y esa no, pues el chiquito ahora conocen bastante. ¿Entendido? ¿Entendido? ¿Entendido, amiguitos? ¿Se quedaron calladitos? ¿Entendí esa partecita? Listo. No, dígame nomás, no se preocupe, no se preocupe. Si en una fórmula cambian todos los valores, caballerito, aplicas la fórmula tantas veces sea necesario, ¿no? Como sea necesario. Mira, acá tenemos la inducción magnética, digo, la mu sub 0 por I, por 2pi, por R, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto? Mira qué bacán, lo máximo las matemáticas. Acá ponemos, después lo borro. La magnitud A es igual a qué, mira, es igual a B por C, ¿no? Perdón, ahí sí no sale bonito, ¿ya? B por C sobre D por E al cuadrado, pero ya me asaron, los tranqueo. No, jamás. Ahí está, mira, tenemos esa fórmula. Ah, yo no sé qué cosa es A, no sé qué cosa B, no sé quién es nada, ni con eso. Pero yo tengo esa fórmula. A es igual a B por C sobre D sobre E cuadrado. Pero me dicen que solamente cambia E nada más. Lo único que varía es E. El resto se mantiene constante. Entonces ya no aplico de nuevo la fórmula, ¿no? Si conozco un valor, me dan un valor, ¿no? Y después me dan otro valor, pero ha cambiado una sola cosa, ya no aplico de nuevo la fórmula. Lo que aplico son proporciones. Esta ecuación me muestra una proporción. Esta ecuación, ¿qué cosa me dice? Que A es directamente proporcional a B. A también es directamente proporcional a C, porque están en el numerador. Pero A con D son inversamente proporcionales, porque están en el denominador. Y A es inversamente proporcional no a E, sino a E al cuadrado. Si solamente cambia E nada más, entonces ya no comparamos todo, pues. El resto va a permanecer constante. Solamente relacionamos, la fórmula la reducimos. Si solamente cambia A y E nada más. Entonces, observamos acá, E está en el denominador, entonces A y E cuadrado son inversamente proporcionales. Amiguitos, aritmética. Si dos cantidades son inversamente proporcionales, ¿qué cosa es constante? ¿El cociente o el producto? ¿Qué cosa es constante?
Si dos cantidades son, si dos cantidades son inversamente proporcionales, entonces, ¿qué cosa es constante? El producto, ¿cuál es el producto? Entonces, acá, como B, C y D se mantiene constante, entonces yo puedo decir, allá solamente cambias y nada más. Entonces ya pues la fórmula la reducimos. Entonces yo puedo establecer que A por E cuadrado, el producto, ya que son inversamente proporcionales, es una constante. Esto es una constante. Ahí está, listo. Para cualquier valor de A y de E, el producto de los dos, siempre será una constante. Y acá se demuestra, ¿no? Acá lo está demostrando. Mira, acá lo está demostrando. Bueno, entonces ya me olvido de B, de C y solamente lo hago con esto. Entonces, acá, si tenemos un valor ya, entonces un segundo valor lo hallamos con esto. Entonces, A1, ¿no? Por E1 al cuadrado, A1 por E1 al cuadrado es igual a ¿qué? A sub 2, un segundo valor, A sub 2 por E sub 2 al cuadrado. Entonces, ya más fácil la formulita, mira. Solamente hay dos términos nada más. Por E sub 2, un segundo valor al cuadrado. O sea, resuelvo con esto nada más. Entonces, si el resto permanece constante, como ves, si el resto permanece constante, ¿no? Si el resto permanece constante, entonces mira, esto lo pasa a multiplicar también, ¿no? El R lo pasa a multiplicar y se cumple que el producto es una constante. Pero ahí se le pierde el encanto de las proporciones. Si están en el denominador es inversamente proporcional. Y si son inversamente proporcionales, el producto es una constante. Esa es aritmética. Preguntita, si dos cantidades son directamente proporcionales, ¿qué se cumple, amiguitos? ¿El producto o el cociente es una constante? El cociente, bueno, cierto. Nada más aplico eso. Claro. Sino que lo que pasa acá es que son inversamente proporcionales. Y si son inversamente proporcionales, el producto, como ves acá, es una constante. Siempre, siempre. ¿Ya? Eso lo aplicamos solo cuando varía una sola magnitud. A ver, entonces, ahí está ya. Entonces ya, pues, ¿no? Mira, entonces la inducción en M por la distancia M es igual a la inducción P en P por la distancia P. Cuando la inducción en M, 2 militeslas, ¿no? O perdón, la inducción en M es la que nos pide, ¿no? Inducción M por la distancia, que es A nada más, ¿no? Y la inducción en P, que es 2 militeslas por la distancia, que es 2A. Se va, y la inducción magnética en M sería 4 militeslas, el doble. Entonces, era lógico que se iba a ser el doble, porque mira, la distancia de M es la mitad de la distancia de P, es la mitad. Se ha reducido a la mitad la distancia. Entonces la inducción no se reduce a la mitad, es inverso, se multiplica más bien por 2. Si una se divide entre 2, la otra se multiplica por 2. Es inversa la variación. ¿Sí? Amiguitos, ¿y cuánto sería? No nos piden, pero yo les pido. La inducción en Q, ¿cuánto sería la inducción magnética en Q? Sabiendo que en P es 2 militeslas. Pregunta, ¿en Q sería más o menos la inducción? Menos, pues no es cierto, porque está más lejos, está más lejos. Claro, Jessicita, muy bien. Porque está más lejos del motor sería menos, ¿no? Muy bien. ¿Qué proporción están las distancias? ¿En qué proporción aumentó la distancia? La distancia de Q a la distancia de P. ¿En qué proporción aumentó? ¿O qué proporción es? ¿5 veces, sí o no? La distancia de Q es 5 veces
la distancia de P, ¿no es cierto? La distancia de Q es 5 veces la distancia de P. Ah, entonces la inducción es 5 veces la inducción de P. No, es inverso. Si la distancia se multiplicó por 5, la inducción se divide entre 5, porque es inverso, pues es inverso. Entonces la inducción en Q sería 2 militeslas sobre 5, 0,4. Esa sería la inducción magnética en el punto Q. ¿Ya? ¿Entendí, amiguitos? ¿Entendí que son los máximos? Mira, o sea, ya aquí tenemos que verlo así, porque tenemos San Marcos y tienen que ganar tiempo. No te olvides, en aritmética se ve muy bacán todo eso. Magnitudes directamente proporcionales y magnitudes inversamente proporcionales. ¿Ya? Entonces, seguimos. 5. Ah, mira, dos conductores paralelos de gran longitud, en este caso con corrientes opuestas, una de 4 amperes y otra de 5 amperes. Amigos, cuando te quieren tranquear, entre comillas, según esa medición, lo que te ponen es eso, dos conductores paralelos y corrientes, ya sea en la misma dirección o en la misma dirección, o u opuestas, ¿no? Entonces, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Una fuente del magnetismo es la corriente eléctrica, ¿no? Movimiento de cargas eléctricas. Si se tiene dos cables rectilíneos muy largos que se utilizan para transportar energía eléctrica, determine la magnitud de la inducción magnética, o sea, el módulo, en el punto medio de la distancia que los une, o sea, la zona intermedia, ¿no? Cuando tienes dos conductores paralelos, se definen tres zonas: la zona de los extremos y la zona intermedia. En cada zona hay campo magnético, en cada zona hay campo magnético, mira. En la zona de arriba, en la zona intermedia y en la zona de abajo. Hay campo magnético. En cada zona hay dos campos magnéticos. Un campo magnético de conductor de 4 amperes y un campo magnético de conductor de 5 amperes. Entonces, amigos, si en una de las zonas los campos son en la misma dirección, en las otras son opuestos. Siempre se cumple eso. Por ejemplo, acá, ¿no? Acá, mira, ¿no? Y si en una de las zonas los campos son opuestos, en las otras son en la misma dirección. ¿Ya? Entonces, en una de ellas tiene una orientación y en las otras dos lo contrario. Acá, por ejemplo, en la zona central, mira, en la zona intermedia, ¿cómo sería? Nos piden la inducción magnética en la zona intermedia, bueno, en el punto medio de la zona que los une, que está entre los dos. ¿Cómo son los campos? En el punto medio hay dos campos. ¿Cómo son esos campos? A ver, veamos acá. Ahí está. El conductor de arriba, la corriente se hace a la izquierda. Aplicamos la regla de la mano derecha, mira, aplicamos la regla de la mano derecha. ¿Cómo sería ahí? Ahí está, ¿no? Entonces, como estamos viendo el conductor de frente, el campo no lo vamos a ver. Solamente sabremos que un lado sale y otro lado entra. Los cuatro dedos que van arriba. Entonces, mira, para el conductor de arriba, el campo magnético a la parte de arriba del conductor de arriba es entrante, mira. Entonces, la parte de arriba de ese conductor es entrante, se representa con aspas. Y por la parte de abajo de ese conductor sale el campo, se representa con puntos. Estos símbolos representan al campo magnético de ese conductor. ¿No? Entonces, acá, el punto medio, acá está, bueno, el punto medio, este es el punto medio. A ver, ahí ha dibujado una línea de inducción, ¿no? Bueno, bueno, ya pues, bacán, pero hay que tener cuidado siempre, ¿ya? Porque el campo magnético no se aprecia. Entonces, amigos, mira, en la línea que está delante del conductor está hacia arriba, ¿no? Claro, con eso, ¿no? Con la manito que está ahí, ¿no? Entonces, en este punto, el campo es saliente, pues, ¿no? Entonces, en el punto medio, la inducción magnética del conductor de arriba es saliente. Ahí está. Esa es la inducción magnética de uno. ¿Cómo se su módulo? ¿Qué es igual su módulo? Calculemos su módulo.
Ahí está, ¿no? B1, ¿cuánto sería entonces? B1 sería, ahí está, ¿no? 4pi por la corriente que es 4 amperes sobre pi por la distancia, mira, 10 centímetros. Ya, pues es 1 por 10 a la menos 1, ¿no? Solamente tomamos las unidades y ponemos 10 a la menos 1, porque es decenas ya, ¿no? Entonces acá sería 1 por 10, bueno, 10 por 10 a la menos 2, o sea, 1 por 10 a la menos 1. Se va todo esto, mira, con el 10 a la menos 1 de arriba. El 10 con el 10 a la menos 2 se va con 10 a la menos 1. Se va 2 pi, 2, 8. 2 por 4, 8. Ahí está, entonces se van todos estos, y lo voy a poner ya para que lo tengan ahí. A ver, se va este 10. Claro, excelente, primita. 8.000, qué gusto. 10 a la menos 1 y con 10 a la menos 1 se va. Entonces queda pues 8 microteslas. Saliente, en la zona intermedia, el campo es saliente. De 1. De 2, ¿cómo sería? Aplicamos la regla de la mano derecha y mira, arriba sale y abajo entra el campo. Ahí está, como arriba sale serían puntitos y como abajo entra sería aspas. Mira, los dos campos, en la zona intermedia, los dos campos son salientes entonces. Entonces, cuando tienes dos conductores paralelos y corrientes opuestas, en la zona intermedia los campos se suman, están en la misma dirección. Y en los extremos los campos son opuestos, van a ser opuestos los dos. Entonces, ¿cómo sería el de B2? Igualito, ¿no? Si no, ya que con 5 amperes acá está la corriente, y igualito, 10 centímetros sería 1 por 10 a la menos 1, se va con 10 a la menos 1, queda 10. Excelente, ahorita. Entonces, excelente, Pirinita, 10 microteslas. Como están, mira, los dos vectores están en la misma dirección, los dos son salientes, entonces pues se suman los módulos, ¿no? Entonces la inducción magnética resultante será 18 microteslas. Excelente, Pirinita, excelente. Así es, la D. Eso no sé de qué es. Entonces ahí está. Entonces, esto sería la inducción magnética resultante en el punto medio. Es decir, no te olvides, ¿qué más nos enseña este programita? Que si tienes conductores paralelos y las corrientes son opuestas, en la zona intermedia los campos siempre están en la misma dirección. O sea, se suman. Y en los extremos, en los dos extremos, los campos son opuestos. ¿Listo? 6. Captura, captura. Y de frente a lo máximo. Mira, otra vez, acá estamos viendo de frente a los conductores. O sea, de frente al campo, perdón, no de frente al campo. Y los conductores no los vamos a ver, lo vamos a hacer como bolitas nada más. Y mira, son dos conductores paralelos y las corrientes, las dos son salientes. Otra vez tenemos dos conductores paralelos, pero ya no corrientes opuestas, sino corrientes en la misma dirección. En el problema anterior, si las corrientes son opuestas, los campos estaban en la misma dirección, ¿no? Pero acá las corrientes son en la misma dirección, es al contrario, ¿no? Aquí los campos van a ser opuestos. En la zona intermedia, los campos son opuestos. Porque ya la corriente son pues en la misma dirección. La corriente está en la misma dirección. Esos son los casos. No te olvides. Cuando en este tema te quieren tranquear, entre comillas, te ponen dos cables conductores paralelos y te van a poner corrientes o bien opuestas o bien en la misma dirección. Si las corrientes son opuestas, en la zona intermedia, los campos se suman. Van a estar en la misma dirección. Y si las corrientes son en la misma dirección, en la zona intermedia, los campos son opuestos. Se restan. Entonces, ¿qué nos dice? Dice, determine la intensidad de corriente eléctrica en el conductor 2 si dice si la inducción magnética resultante en el punto P es cero. Entonces, hay dos conductores, aquí hay dos campos. En el punto P hay dos campos. Para que la inducción magnética resultante sea cero, tiene que ser contrarios, ¿no? Las inducciones magnéticas tienen que ser contrarias para que se anule. Ya, ahí ya nos están diciendo que son opuestos, ¿no? Ahí ya nos comenzamos a dar cuenta que en esa zona intermedia las inducciones magnéticas son opuestas. A ver. Para I1,
Ahí está, ¿no? Y uno, una corriente saliente, el campo es antihorario. Entonces, en este punto, la inducción magnética de uno será pues hacia arriba. Igualito, acá tenemos una corriente saliente, entonces el campo es antihorario. Pero el punto P está a la izquierda, ¿no? De 2. Entonces trazamos una circunferencia ahí antihoraria, entonces en el punto P, la inducción de 2 quedaría pues hacia abajo, ¿no? De hecho, tiene que ser pues opuesto, ¿no? Como la inducción magnética es cero, entonces esos vectores son, en módulo tienen que ser iguales, para que sean dobles. Ahí está, entonces, ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué se cumple? Como es cero, y ya son opuestos, entonces tiene que ser del mismo módulo, para que finalmente sea cero, ¿no? Entonces, B1 es igual a B2. Que se cumple acá mi 2, mu sub 0 por I1 sobre 2 pi de 1 es igual a mu sub 0 por I2 sobre 2 pi de 2. Se va mu sub 0 sobre I2 pi y mira qué nos queda. Que nos queda, en estos casos, ¿no? Los puntos donde son nulas, claro. Excelente, excelente. Los puntos donde la inducción magnética va a ser nula, cumplen con esta ecuacióncita. ¿Qué se cumple? I1 sobre D1 es igual a I2 sobre D2. O sea, las corrientes con las distancias son directamente proporcionales. Entonces, ¿no? Las distancias están en la misma proporción que las corrientes. Eso es lo que nos dice. ¿Cuál es la proporción, no? La distancia de 2 es la cuarta parte, ¿no? La distancia de 2 es la cuarta parte que la distancia de 1. Entonces la corriente es la cuarta parte también. Pues. Están en la misma proporción. La cuarta parte, 0,2. Entonces, con ella, reemplazando se comprueba, ¿no? 0,8 sobre 4 y 2 sobre A, la cuarta parte. Entonces la corriente es la cuarta parte. 0,8 sobre 4 es igual a 0,2. Esa es entonces la intensidad corriente en 2, para que en el punto P la inducción magnética sea 0. ¿Entendido? Bien, amigos. Excelente. Pregunta, y para que la inducción magnética sea 0 en el punto medio, ¿no? En el punto medio, ponemos acá el punto medio, ¿no? Entonces, yo no sé cuánto sea la distancia total. Ya, entonces en el punto medio, claro, 5, ¿no? Para que la inducción magnética sea 0, ya no en el punto P, sino en el punto medio, ¿cuánto tiene que ser la corriente I2? ¿Cuánto debería ser la corriente I2? A ver, si es el punto medio, ¿las distancias son iguales, sí o no? Las distancias son iguales, ¿no? Entonces las corrientes son iguales también, pues. Las distancias están en la misma proporción que las corrientes. Claro, 0,8 también. Si es el punto medio, las distancias son iguales, la proporción es 1, pues, ¿no? Entonces las corrientes también tendrían que ser iguales. En estos casos, las distancias, o sea, las corrientes están en la misma proporción de las distancias. Listo, listo. Unidad más, al toque, la 7. Ah, mira, igualito, igualito, mira. Bueno, acá igualito, ¿no? Mira, igualito, dos corrientes que están en la misma dirección. Entonces, en la zona intermedia, los campos son opuestos. Ahí está, ¿no? Dice, la corriente acá es 2 amperes, la distancia 20 centímetros, la corriente es 3 amperes y la distancia es 30 centímetros. Amigos, lo que vemos acá es que las corrientes están en la misma proporción que la distancia, ¿sí o no? No, mira, 2, 3, 2, 3. Las corrientes están en la misma proporción que las distancias. Entonces el campo es cero, pues, ¿no? La inducción magnética, como son opuestos, como están en la misma dirección las corrientes, los campos son opuestos. Y como están en la misma proporción, al final la inducción magnética es cero, pues, cero, cero. Entonces lo comprobamos, ¿ya? Ahí está, ese es el de B1, ese es el de B2. ¿No? Ya que los campos son horarios, ¿no? Antihorarios, perdón.
El B1, ¿cuánto sería el B1? Aplicamos la formulita, sería 4pi por 10 a la menos 1 por la corriente que vale 2 amperes. La distancia 20 centímetros, 2 por 10 a la menos 1. Esto no se usa, no se pone decimal, se complica más bien. Acá es 2 por 10 a la menos 1. Se va con 2 por 10 a la menos 1 de arriba y queda 2 microteslas. ¿Cuánto es la inducción de 2? Sería 4pi por 10 a la menos 1 por 3 sobre 2pi por la distancia. 3 por 10 a la menos 1. La distancia, no pases a decimal. Eso es complicarse. Entonces esto sería 3 por 10 a la menos 1. ¿Ya? 3 por 10 a la menos 1. Entonces ya, pues mira, se va todo esto, ¿no? Se va esto con lo de arriba, mira. Y queda otra vez 4pi sobre 2pi, 2. 2 microteras. Entonces, mira, son iguales, son iguales. Y como son opuestos, se restan. 2 menos 2, 0. Ahí está, ¿no ves? Son de igual módulo y opuestos. Entonces la resultante es 0. ¿Entendido, amiguitos? ¿Entendido? ¿Entendido? ¿O no, Máximo? Bravo. Bien, nos quedamos aquí, para que tengan su recrédito. Ya nos quedamos aquí. Le voy a poner las otras para que actúen los ejemplos. Ya son bien parecidas. ¿Ya? Entonces, aquí a veces da un poquito más de comentario porque son chiquitos muy buenos. Pues. ¿Ya? Entonces, la 8, le dejo para que lo capture, ¿ya? Bueno, esto es teoría, eso ya usted ya. Ahí está, ¿no? Observa la B, mira, acá hay que tener cuidadito, observa la B. ¿Qué dice la proposición B? Las líneas del campo magnético en un imán pueden ser circulares. Acá dice falso, correcto, es falso. ¿Qué dices tú? ¿Pueden ser circulares? Las líneas, una línea puede ser circular. O sea, las líneas de dirección son líneas. Y la figura es la figura que, ¿no? Que es redonda, lineal. Eso es una circunferencia, eso no es círculo. El círculo es el área, ¿no? El círculo es el plano. Cuando hablamos de línea, estamos hablando de circunferencia. No el círculo. El círculo es la superficie. Una línea que es una superficie, no, no. Entonces acá es falso. ¿Eh? Ten cuidado con esta palabra. ¿No? O sea, el círculo, esto no es un círculo, esto es una circunferencia, porque son líneas. La 9. Ya, eso es igualito que los primeros. Ah, ya, este es bacán porque te dicen, te dan la cantidad de carga, ahí es la intensidad de corriente y ahí reemplazas en la formulita. Ese es bacán. Ahí está. El número 4, microteras. Más tempranita. Y la 10, igualito, mira, ¿ves? Es lo más cerca que te van a poner. Dos conductores paralelos. Mira, en este caso las corrientes son opuestas, ¿no? Cuando las corrientes son opuestas, en la zona intermedia, los campos son en la misma dirección. O sea, se suma. Acá se va a sumar, pues igualito. Eso no se hace. Eso un poquito confunde. Eso cuando es una vista isométrica. Ahí sí. Bueno, acá se suman las intensidades, ¿no? Las inducciones, perdón. Y bueno, lo está haciendo todo, está factorizando. Después desarrolla todo eso. De cada uno vale 4. Que de cada conductor es 4 microteslas. Al final, como están en la misma dirección, la resultante sería pues 8 microteslas. Mira, es un abrazote, ya, los sentimos bastante, son chiquitos muy buenos, así que es un gusto hacerme enseñar. Pues sí, espero que todo esté yendo bien. Gracias, Brenita, gracias, igual, igual, igual. Lo máximo, se les felicita. Nos vemos, ya, nos vemos hasta la próxima semana, nos vemos.